Habíamos citado esta rueda de prensa para hablar de educación y me gustaría que nos concentráramos en el tema, básicamente porque se publicaron las pruebas PISA de orden internacional, ya conocidas por todos y todas ustedes, que es importante porque evalúan lo que ha pasado en Colombia en materia de educación, tanto pública como privada. Nunca hay que olvidar que estas pruebas se hacen en general para estudiantes sin discriminar el origen de su tipo de educación. Entonces, estos son los cuadros, ustedes tienen esto publicado, digamos, no hemos hecho una elaboración estadística de los datos para mirar las tendencias y para examinar entonces las salidas y las posibles soluciones. Había cierto rumor, etcétera, ruido alrededor de que de aquí se iba a evaluar lo que hemos hecho. No, estos son pruebas PISA 2022. Ya veremos qué pasa con las ejecutorias de este gobierno, pero esto mide del gobierno anterior hacia atrás. No he querido mostrar exclusivamente la coyuntura, sino el largo plazo, lo que ha acontecido prácticamente en el siglo que llevamos, para tener una idea más clara, no solamente coyuntural. Entre el 2018 y el 2022 hay un hecho de mucho impacto en todo el mundo que tiene que ver con impacto en la calidad educativa, que es el COVID. El confinamiento de todos los jóvenes, los niños, las niñas, el impacto que eso tuvo en la educación, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ya lo veremos más adelante, pero aquí quiero ver, es un lapso de tiempo más largo, 2006-2022, en esta parte tienen a Colombia, en la parte de allá la OCDE, de la cual hace parte Colombia, pero nos sirve para compararnos, y pues estos son los datos. Este es el caso matemáticas. Como ustedes pueden observar, la parte más roja es los estudiantes que logran un nivel muy bajo, nivel 2 hasta nivel 2, debajo del nivel 2, 1 y 2. La parte menos roja es el nivel 2, la parte anaranjada nivel 3 y 4, aceptable y bueno. Y el verde es el nivel máximo, que es 5 y 6. Esa es, digamos, la coloración y los niveles que encontramos entonces en las pruebas. ¿Qué le pasa a Colombia en matemáticas? En general, un 71% allá en el 2022, el año pasado, está por debajo del nivel 2. Es nivel 1, el peor. No ha variado sustancialmente desde el 2006, que obtuvimos 72% en ese nivel 1. En el 2012 aumentó a 74, bajó a 66, 66 2018 y volvió a subir al 71%. El máximo nivel, que es 5 y 6, los mejores estudiantes en matemáticas, Colombia no tiene estadísticamente para mostrar. En la OCDE, en cambio, alcanza a ser un porcentaje de 13, 10%, 9%. Fíjense, y eso tiene que ver con el COVID, los resultados entre el 2018 y el 2022 para la OCDE son de descenso. Tanto en los resultados buenos, desciende el nivel 5 y 6 del 11 al 9%, como asciende los estudiantes en el peor nivel del 24 al 31%. Este es un hecho mundial, la caída de la calidad educativa en todo el planeta Tierra. Para nosotros también, similar, pero nosotros partimos de un nivel muy bajo,
comparado con la OCDE. En matemáticas, en este siglo, Colombia realmente tiene un sistema educativo que ha fracasado. Y esta es la realidad. Comparativamente con la OCDE tiene muchísimos mejores resultados. Esto impacta, porque se trata de matemáticas, en nuestras capacidades para ponernos en las vanguardias tecnológicas de hoy. El lenguaje de la programación, el lenguaje de las máquinas, la inteligencia artificial, los sistemas de comunicación con las máquinas, la productividad alrededor de esta transformación de las máquinas vía la programación, que tiene como base las matemáticas, la capacidad de abstracción, la capacidad de profundización, etc. Bien, pasemos al otro escenario, que son las ciencias en general. En las ciencias, comparativamente con matemáticas, nos va un poquito mejor. También ustedes pueden observar cómo del 18 al 22, con el COVID en la mitad, las estadísticas desmejoran para todo el mundo. En la OCDE pasa del 22 al 25% el nivel 1, el peor, aumenta y se mantienen los niveles superiores. Comparativamente, Colombia ha tenido un cierto avance comparado el siglo, 2006 60% y 51% de nivel 1, del más bajo nivel, como porcentaje de la población estudiantil que no logra un desempeño aceptable en las pruebas PISA de ciencias. La mayor parte de nuestros estudiantes no pasan del nivel 1, el peor. Alcanzamos por fin a tener un rango verde, el máximo, en el 1% en el 2022. Muy distante de lo que pasa en la OCDE. En la OCDE, los estudiantes que no alcanzan el nivel 2 llegan al 25%, es la mitad del porcentaje en Colombia, y en cambio los estudiantes que pasan a los niveles 5 y 6 llegan al 8% en ciencias, mientras Colombia solo llega al 1%. Comparativamente, aunque no es tan malo el resultado como en matemáticas, también el resultado en ciencias nos demuestra que el sistema educativo colombiano en este siglo ha fracasado. Y podemos pasar al tercer módulo, que es lectura. Este es básico para todo. Esta es la base, digamos, del conocimiento. Volvemos a tener el mismo fenómeno del año COVID en la mitad de estas dos barras, igual que allá, empeorando los resultados a escala mundial. En el caso de la OCDE, los estudiantes debajo del nivel 2, el peor resultado pasa de 22 a 26%. En nuestro caso pasamos del 50 al 51%. Igual disminuyen los estudiantes que estaban en el nivel 5 y 6. Nosotros volvemos a tener, después del 2015, un 1% en el mejor nivel. Un 1% de todos los estudiantes colombianos en lectura adquieren los conocimientos para catalogarlos de acuerdo a la prueba PISA en los máximos niveles 5 y 6. La inmensa mayoría no, quedan en el peor nivel. La mayoría de los estudiantes colombianos tienen un porcentaje en el nivel 1, el peor, que arranca con un 55% en el 2006, varía a lo largo del siglo recorrido, pero entre el 2015 y el 2022 viene deteriorándose profundamente. Pasamos del 46% del total de estudiantes en el peor nivel al 50, al 51. Hay un deterioro completo de la capacidad para aprender lectura en Colombia,
entre nuestra juventud, en nuestra niñez, que también nos muestra comparativamente con la OCDE que nuestro sistema educativo está fracasando. Esta no es una nueva noticia, esto se ha repetido desde que comenzó el siglo XXI, venía hacia atrás. Lo que hemos observado como conclusión es que las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda realmente educar con calidad. Es decir, que el derecho a la educación en Colombia, si lo miramos como calidad en el saber, no existe. Ahora, no se trata de ponernos a llorar sobre los resultados, sino de ver qué podría construirse para que esto empiece realmente a cambiar. ¿Qué caminos, qué programas, qué proyectos se pueden construir a partir del presente hacia adelante, de tal manera que esta brecha, que es la brecha de la desigualdad en el mundo, si la población no se educa con la misma capacidad que otras poblaciones del mundo, pues nosotros simplemente nos empobrecemos, los otros se enriquecen. Y esa brecha de desigualdad se va traduciendo en una serie de problemas concretos, como la violencia, como la pobreza, como la brecha de desigualdad social al interior de Colombia, etc. Entonces, los invito a mirar algo que nunca ha sido publicado, pero que nos podría mostrar un camino, si se pudiera discutir ampliamente con la población colombiana. Entonces, miremos los otros cuadros. Este es lo mismo, las pruebas PISA, lo mismo, los puntajes. Hemos comparado algunos países, Finlandia, que siempre la OCDE, puse a Bogotá. Colombia, Latinoamérica, rural oficial. Finlandia es la vanguardia, cayendo. Es una vanguardia que cae en su calidad educativa. Es la primera. Esta es la OCDE donde estamos metidos nosotros. Se mantiene más o menos constante la caída que ustedes pueden ver aquí, general, es la que produce el COVID, del 2018 al 2022. Aquí está el COVID. La OCDE ha mantenido durante el tiempo, en el siglo XXI, un resultado alto, más o menos parejo, hasta que llegó el COVID. Este azul es Latinoamérica, el promedio latinoamericano, que también es constante y cae levemente con el COVID. El azul. El amarillo es Colombia, zigzagueante, logra aquí su mejor nivel, no alcanza al promedio latinoamericano. Aquí alcanza a pasarlo y cae igualmente con el COVID. Y el verde es el rural colombiano, primera brecha. O sea, si miramos el sistema educativo rural de Colombia, es de lo peor del mundo. Estamos dejando en una brecha inmensa a la población rural de Colombia respecto a su derecho a educarse y a la capacidad que la educación tendría para habilitar la prosperidad social. Ahora, ¿qué quiero yo mostrar con este cuadro? Bogotá. Esta es Bogotá. Está por encima del promedio latinoamericano, cae, 2012, y mire el salto que da. Excepcional. Hasta ubicarse de manera mantenida con una leve caída por el COVID en este nivel muy por arriba del promedio latinoamericano, del promedio colombiano, y ojo, acercándose a lo que debería ser nuestro objetivo, el promedio de la OCDE.
sin egolatría, este salto se produce entre el 2012 y el 2015. Lo que siempre se quiso ocultar, que es el salto en calidad educativa de la educación bogotana en la Bogotá humana. Estos son datos públicos, prueba PISA, que yo quiero reivindicar, porque ahora vamos a ver qué explicó que esto pudiera suceder contrario a la historia de la educación en el mundo y acercándonos a cerrar la brecha con lo más avanzado del mundo. ¿Qué hicimos aquí? Porque sabiendo qué hicimos aquí, podríamos proyectar esto a escala nacional. En mi opinión, sin que las regiones sean iguales, todos sabemos, con resultados que podrían ser mucho mejores que lo que se ha logrado durante este siglo en Colombia. Esto es matemáticas. O sea, acercarnos en matemáticas a la OCDE, en su promedio, significa que Bogotá se estaría listando excepcionalmente a pasar a los niveles de educación, de ingeniería y de capacidad tecnológica que hoy mueven la economía del mundo. Pasemos a la otra, ciencias. Podría alguien decir, no, eso fue una casualidad, pero este es el módulo ciencias. Igual, Finlandia en la vanguardia, pero cayendo. Igual, el OCDE más o menos, estable, por arriba. Esta es Latinoamérica, estable, muy por abajo de la OCDE. Esta es Colombia, moviéndose por debajo del promedio en ciencias hasta lograr superar el promedio latinoamericano aquí. Y más o menos constante de aquí para adelante. El mundo rural, aunque menos que en matemáticas, por abajo. Mundo rural colombiano. Y esta es Bogotá. Otra vez de manera excepcional, con comportamiento muy diferente a estos conjuntos poblacionales del planeta y de Colombia. Pasa de este nivel alto por encima del promedio latinoamericano y baja hasta el 2012 y salta 2015 y se mantiene más o menos constante en los años hasta el 2022, incluso sin que el COVID haya perjudicado a la ciudad, según las pruebas PISA. De nuevo encontramos que el salto en la educación pública bogotana en el módulo de ciencias se da entre el 2012 y el 2015. Bogotá humana. Y estamos muy cerca, en Bogotá, de alcanzar el promedio de la OCDE. Es decir, de cerrar la brecha de calidad educativa con el mundo desarrollado que está concentrado en la OCDE. Alguien puede decir con razón, es que es la educación privada de élite en Bogotá la que permite el salto. La realidad, que es cierta en el sentido de que la educación privada de élite, no la privada de estrato 3 o 2, que es la peor, jalón hacia abajo, nos ayuda a jalonar hacia arriba. Pero lo cierto es que el conjunto de la educación pública, privada y pública está dando un salto al punto de alcanzar el promedio de la OCDE. Y el otro módulo es lectura, que es este. Digamos, no pasa nada diferente a lo que ya hemos venido viendo durante todo el siglo. Aquí arrancamos en 2006, Finlandia, la vanguardia, pero cayendo. OCDE estable y arriba, golpeada por el COVID. El promedio latinoamericano muy estable,
en azul. Colombia sí por debajo del promedio latinoamericano, pero aquí en 2015 lo pasamos muy por abajo de la OCDE, y el mundo rural en la peor circunstancia. Comprensión de lectura. Esta es Bogotá. Esta Bogotá salta de nuevo entre el 2012 y el 2015. Bogotá humana. Incluso en lectura es el punto más alto del siglo. Ni los años posteriores alcanzaron este punto, pero se ha mantenido alto desde este punto en que llegamos en el 2015. Y estamos aquí prácticamente convergiendo. Bogotá con Finlandia y con la OCDE en comprensión de lectura. Es decir, mientras el sistema educativo colombiano hace agua, no logra cerrar la brecha, la profundiza, hay un éxito. Bogotá. Y ese éxito tiene una etapa. Bogotá humana. Ahora dejemos las estadísticas y veamos qué se hizo en Bogotá humana. Y termino la exposición. ¿Qué es lo que queremos proyectar ahora? En el entendido, en la hipótesis, que si reproducimos lo que funcionó en Bogotá, en el país, podríamos lograr desarrollos parecidos en muchas regiones de Colombia. Lo que hicimos en Bogotá fue educar al profesor, a la profesora. Eso es lo primero. Educar el profesorado de manera gratuita en posgrados, en universidades acreditadas. En Bogotá logramos 5.000 de 34.000 profesores. Aquí tenemos que desarrollar un programa profundo de educación al maestro, asumido por el presupuesto de la nación y en contingentes que ya no pueden ser de 5.000, sino de 20.000, de 30.000, de 40.000 profesores y profesoras. 2, expandimos la jornada y mejoramos la infraestructura. La expansión de la jornada logrando que los niños comieran, pudieran tener comida caliente, no, ¿cómo se le dice? Aperitivos. Esta comida caliente en los colegios con jornada extendida, porque se entiende que entonces hay un almuerzo, permite la nutrición. Si un niño va desnutrido a la escuela, no va a aprender. Lo que estamos viendo en Colombia es que las condiciones de hábitat de los niños y las niñas, violencia, las condiciones de pobreza, las condiciones de desnutrición, las condiciones de violencia intrafamiliar, etcétera, producen unos malos resultados y su mejoramiento, que puede ser en la escena misma del colegio, producen el salto de calidad que ya vimos aquí en estos cuadros. Y el tercero es que en el colegio se puede impartir educación universitaria, que es un modelo europeo. Esto no es nuevo en Colombia. Nuestros próceres, nuestros héroes de la independencia se educaron en colegios universidades. Eran la élite en ese entonces, hijos de españoles. Colegio Pinillos en Monpós, el Colegio de San Bartolomé, el Colegio del Rosario, eran colegios y universidades. Esa postura de la educación colombiana derivada de Europa se interrumpió. Aquí en realidad se le quitaron los recursos públicos a la educación pública, se desvalorizó la educación pública. Las dos reformas últimas después de la Constitución del 91 lo que hicieron fue desfinanciar esa educación y terminamos con unos niveles y unas brechas que ustedes han observado de falta de calidad educativa. Si logramos estos 3 propósitos a nivel nacional con impacto y contundencia, que es educar al maestro,
mejorar la alimentación y la infraestructura escolar y impartir educación superior en los colegios, creo que podríamos lograr que el éxito bogotano se traslade a un éxito nacional. Hay unos temas otros que salen de estas estadísticas, el problema de salud mental, por ejemplo, que me gustaría que ahora nuestra ministra Aurora y Elizabeth del IFES, directora del IFES, nos pudieran explicar con más calma. Muchas gracias, presidente. Y a ustedes muy buenas tardes. Varios aspectos a considerar, además, en los resultados de la prueba. Aparece un dato importante, y es que los niños y las niñas aprenden mejor en contextos en donde son queridos y apreciados. Los resultados de esta prueba demuestran que un niño o una niña que está aprendiendo de un maestro al que quiere o aprecia, aprende mejor, y por eso hemos lanzado la estrategia Poder Pedagógico Popular, para que más de 25.000 maestros y maestras de Colombia puedan formalizar sus procesos de formación. 5.000 normalistas pasan a ser profesionales en esos procesos de formación y maestrías y doctorados. También otro dato importante a considerar. Los resultados de la prueba PISA demuestran que muchos estudiantes de 15 años en séptimo están angustiados, están viviendo estrés y necesitan una apuesta de educación y un contexto que les proteja. Por eso el gobierno colombiano avanza con la estrategia de escuelas seguras y protectoras para garantizar que la generación que va a presentar las pruebas en los próximos años tenga un entorno que les proteja y que propenda por su felicidad. En conexión con la escuela y con la universidad, la estrategia Universidad en tu Territorio busca garantizar que subamos de manera exponencial esa tasa de cobertura y que en todas las zonas rurales podamos garantizar la conexión entre las escuelas y la conexión con las universidades. Las instituciones de educación superior responden de manera positiva a Universidad en tu Territorio y invitamos a todo el país a que podamos preparar en las escuelas y en las instituciones de educación superior a la generación que el próximo año estará presentando estos mismos resultados. Gracias, ministra. Señor presidente, para todos. Y finalmente, reconocer la capacidad de autogestión de nuestros niños. Es inevitable reconocer que pese a una pandemia y pese a toda esta brecha significativa y esa deuda que tenemos en el sistema educativo a lo largo de la historia, nuestros jóvenes, nuestros niños, de una manera muy resiliente y con una capacidad de autogestión increíble, lograron sacar avante estas pruebas. El resultado lo evidencia. Si bien hay una tendencia negativa, nos mantenemos en tener un menor nivel de disminución en ese proceso de evaluación y de formación de nuestros muchachos. Y finalmente, desde el ICFES, no podemos estar ajenos a estos significativos resultados de la prueba PISA. Lo incluimos dentro de nuestro ecosistema de evaluación integral, y este ecosistema precisamente lo que incluye es desde la preparación misma, absolutamente gratis, para estos estratos 1, 2 y 3, en los que nos vamos a preparar tanto en el área estratos 1, 2 y 3 y a nivel rural en Colombia, la preparación de las pruebas saber, con todo ese acompañamiento que les permita obviamente seguir avanzando en mejores resultados a nivel educativo que cada que haya un proceso de evaluación. Es indiscutible que toda evaluación genera un proceso de un número que muchas veces es punitivo, que vulnera derechos de acceso a procesos de formación, que definitivamente debe cambiar, porque esto no tiene por qué estar en este momento estar acarreándolo nuestros muchachos, nuestros jóvenes, sino que es una deuda que tiene el sistema de educación en Colombia. Señor presidente. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta, dos, pertinentes al tema, por favor, porque si no nos vamos por otros rumbos. Pregunta Sebastián Casas de RCN Radio. Presidente, buenas tardes. Ministra, buenas tardes. En relación al tema educativo, avanza en la Cámara de Representantes la Ley Estatutaria de Educación. Usted acaba de decir que el sistema colombiano educativo hace agua y lo compara con las cifras que mostró en relación a la Colombia humana cuando usted era alcalde de Bogotá, en Bogotá, perdón.
¿Cómo podría articular el gobierno entonces, digamos, impactando fuerte a través de esa ley estatutaria una reforma de educación a la ley 30, puntualmente en el tema educativo, para que ese sistema puntualmente no haga agua y Colombia pueda hacerle, digamos, competencia a Latinoamérica y por supuesto que hace parte de la OCDE también? Gracias. Sí, Colombia está como en el 6º puesto en Latinoamérica, ¿no? Y va más o menos, ya vimos, en el promedio, no supera, no jalona a Latinoamérica. El caso bogotano va entre el 2006 y el 2022, no es solo Bogotá Humana. Lo que pasa es que ahí ustedes pueden ver en los datos concretos cómo el salto hacia arriba se hace en Bogotá Humana. Y se mantiene. Es decir, el gobierno posterior, Peñalosa y el otro, Claudio López, a punto de finalizar, no deterioraron el nivel, tampoco lo hicieron saltar más arriba, porque hay que hacerlo saltar aún más arriba para alcanzar al menos los promedios OCDE. Alcanzar los promedios OCDE es alcanzar los promedios de los países más desarrollados. El promedio, no los puestos más altos, que aún siguen estando en Finlandia, Escandinavia en general, Lituania, y en los países del sudeste asiático, China, Singapur, Vietnam, venía creciendo mucho, no sé cómo le fue ahora, en general, Corea tenía la mejor prueba matemática, no sé ahora cómo le fue, pero bueno, eso ya son. Entonces, hay dos grandes polos de la educación mundial que se están ubicando en Escandinavia, alrededor del mar Báltico, excepto San Petersburgo, y en el sudeste asiático, incluida China. En Estados Unidos hay una fragmentación, eso ya alguien que puede hacer eso por estados, etcétera, depende en qué región. Ahora, Latinoamérica está muy abajo, indudablemente, muy abajo, y Colombia está en el promedio latinoamericano. Bogotá es la región que salta. Y eso puede producir, si se mantiene así, una desigualdad regional cada vez mayor. Una ciudad que se va enriqueciendo paulatinamente respecto a las demás regiones del país, lo cual no es lo mejor. Entonces, lo que aquí hemos mostrado es pues, los niveles durante todo el siglo, el salto que se da en Bogotá Humana en Bogotá y cómo se mantiene en Bogotá logrando acercarse a los promedios OCDE, muy diferente a lo que hay en el país. Ahora, se trata de reproducir eso porque ya es una experiencia, ya está probada a través de los datos que son pruebas. Hay quien critica eso, digamos que un sistema educativo no se debe evaluar a partir de pruebas, eso son otras discusiones. Lo cierto es que ya ante estos hechos, esos son los datos que tenemos. Trasladar lo que se hizo en Bogotá Humana al país me parece clave. Sí podemos en estos años. Esa es la idea. No es lo mismo, obviamente, es más difícil, es más pesado. Las diferencias regionales son muchísimo más profundas. El mundo rural, ya lo vieron ustedes, prácticamente se ancla en una deseducación y lo va empobreciendo respecto al mundo urbano en el país. Saltar hacia las matemáticas, porque si miran los saltos de Bogotá, Bogotá logra acercarse prácticamente, tocar el promedio OCDE en lectura, casi en ciencias, pero en donde menos es matemáticas, es decir, el tema matemático es fundamental, porque el tema matemático es lo que está en la base de la tecnología y del desarrollo de la innovación tecnológica en los años y en las décadas que están por venir. Y en esto hemos tomado una política muy concreta, la construcción de programadores por centenares de miles, la universalización de la educación alrededor de programas, no de manejar programas existentes, sino de programar en todos los colegios. Fue una decisión del Plan Nacional de Desarrollo, la ministra ya nos dirá cómo va avanzando,
y la construcción de centros de excelencia en programación, ya para los y las talentos en su carrera profesional, y algo que no, digamos, no ha tenido mucha publicidad, pero que puede ser estratégico y fundamental, y es la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina en Colombia. Entonces, bueno, pero aquí tenemos que pasar por educar a los profesores, las profesoras de matemáticas, y en conjunto a los profesores y profesoras de Colombia como uno de los primeros instrumentos de salto en la calidad educativa, lograr que la comida caliente llegue a los colegios. Eso implica infraestructura, eso implica jornada extendida, eso implica una enorme inversión en recursos públicos. Lamentablemente afrontamos ese el recorte presupuestal ahora, y la educación superior en el colegio, tratando otra vez de volver al viejo modelo europeo que teníamos y que, en mi opinión, en el caso bogotano, dio muy buenos resultados. Gracias, presidente. Pregunta Lisette Suezca, de Caracol Radio. Presidente, ministra, buenas tardes. Usted habla, presidente, de la meta de llevar la conectividad de la Colombia humana al resto del país, y hay varios problemas que tiene, entre estos, pues que no hay internet para las familias, que muchos niños no pueden llegar a la educación porque no hay vías, tienen que pasar puentes, bueno, hemos visto muchos videos, pero también la seguridad. Entonces, ¿cuál es ese plan de acción? La seguridad. ¿Cuál es ese plan de acción que tiene su gobierno para que en las próximas pruebas PISA pues no se vea esto y esos otros factores no sigan afectando el nivel de la educación? Me gustaría que mostrara los datos de salud mental, ministra, porque creo que está articulado la pregunta. Muy bien, entonces remitiremos y publicaremos a través de la página del Ministerio de Educación la serie que demuestra el impacto que ha tenido en educación el estrés al que están sometidos muchos estudiantes. Varios aspectos a considerar. Tanto en el proyecto de ley estatutaria, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que estamos avanzando, Poder Pedagógico y Universidad en tu Territorio, estamos estableciendo la perspectiva de la formación integral. ¿Esto qué quiere decir? Los ministros y ministras, con el liderazgo del señor Presidente de la República, estamos trabajando de manera articulada para que las universidades y las escuelas que se avanzan estén conectados con los proyectos de infraestructura carreteable, que estén conectados con el desarrollo tecnológico. El Ministerio de las TICs lanzó la convocatoria SENATEC para formar a más de 68,000 jóvenes en las escuelas. Esa convocatoria invita a rectores y rectoras a que registren a sus escuelas para que los estudiantes que pasen por el proceso de formación puedan egresar graduados como programadores o puedan ser técnicos o tecnólogos en diferentes habilidades digitales. Esta apuesta de gobierno es integral. Conecta, por ejemplo, en los casos de Nariño, de La Guajira, del departamento del Chocó y muchos otros departamentos, el proyecto de la mejoría de las escuelas. Avanzamos con más de 1.000 escuelas en este momento en proceso de mejoramiento o construcción de nuevas sedes, y también avanzamos con 18,000 mejoramientos en los establecimientos educativos en todo el país. Esta apuesta de educación lo que demuestra es que estamos conectando los aprendizajes fundamentales, la lectura, las matemáticas, las ciencias, con una visión de protección del territorio, de cuidado del territorio y de avance en perspectiva de dignidad. La visión que tiene el Gobierno Nacional es que la escuela debe ser el centro de la vida comunitaria. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura, mientras avanzamos entregando una escuela que por mucho tiempo estuvo esperando que fuera entregada a la comunidad, fortalecemos la conexión con la universidad y fortalecemos la conexión en tecnologías. Muchas gracias, ministra. Y culminamos con la pregunta de María Camila Castro, de Red Más Noticias. Buenas tardes, presidente. Hablamos también de infraestructura, como bien lo decía la ministra, pero también hay que hablar de la seguridad para los profesores y también el tema de seguridad en el tema de algunas zonas donde no llegan. ¿Cómo el gobierno va a llegar a estos lugares? Pero además también esto tiene un costo porque vienen los salarios, además de la seguridad. ¿Cuánto le costará esto al país? Varios aspectos a considerar, señor presidente, en este punto. Una de las apuestas de formación y del Plan Nacional de Desarrollo establece la dignificación de la labor docente. En el marco de los acuerdos con FECODE
se ha establecido una ruta muy clara para actualizar las políticas, los decretos y todas las rutas de protección para docentes amenazados. Aquí tenemos un desafío como país que estamos abordando en el marco de esa mesa de concertación y considerando que estamos en los días de conciencia de la violencia de género, esa ruta establece de manera específica la manera en que deben ser protegidas las maestras que están en contextos rurales con un alto impacto del conflicto armado y que necesitan una protección de parte del sistema. En el marco de esa mesa de concertación con FECODE se actualizarán todos esos protocolos y se estarán presentando al país los resultados para las próximas fases. Culminamos con Diana Giraldo de CMI. Sobre el costo específico quisiera destacar algunos aspectos. El Gobierno Nacional, desde que llegó en agosto del 2022, estableció una apuesta por fortalecer el financiamiento del presupuesto en educación. Empezamos con una adición de 1.3 billones de pesos en el 2022. A principios del 2023 adicionamos más de 3.5 billones y el presidente autorizó para el 2024 un cálculo que nos va a dar un salto histórico en educación. Vamos a pasar de 58 billones de pesos a 74 billones de pesos. La inversión más grande está en todo el eje de preescolar, básica y media. Tenemos una gran noticia para el país en conexión con esta visión, que los maestros y las maestras son una prioridad para nuestra formación. Además de poder pedagógico popular, nos preparamos para recibir a más de 48,000 docentes nuevos en todo el país. Este concurso va a dar la posibilidad que se siga fortaleciendo el empleo y que se demuestre que una inversión en las maestras y maestros, una inversión en la infraestructura, en la cobertura, va a garantizar que los resultados de calidad que se han identificado en el pasado puedan ser una apuesta hacia futuro para delinear esta ruta de educación de calidad y pertinencia. Presidente, ministra y a todos los presentes, buenas tardes. El fracaso, presidente, se combate con buena inversión. La ministra ahorita mencionaba algunas cifras, pero quisiera que me precisaran puntualmente cuál va a ser la inversión en formación docente, en llevar la comida caliente y en ampliar la infraestructura. Además, presidente, porque los gobernadores han solicitado más plata para el PAE y usted, si bien entiendo, no está muy de acuerdo con la comida procesada. Entonces, ¿cómo garantizar una cobertura con comida no procesada, pero llevando comida caliente a los territorios? Muy bien. Quisiera plantearles lo siguiente. Desde que empezó el Gobierno Nacional en el 2022, tomamos una decisión por fortalecer el programa de alimentación escolar. En preparación para el 2024 hay un incremento del 24%. Vamos a saltar de 1.5 billones a 2 billones de pesos en la inversión del programa de alimentación escolar, con dos novedades importantes. La primera, el PAE+. El PAE+ permite que se llegue a las escuelas incluso en el receso escolar. Y esto es una lección del año pasado. Una instrucción del señor presidente llevó a determinar que era importante garantizar que los territorios que estaban teniendo un impacto de conflicto armado pudieran terminar el calendario con el programa de alimentación escolar en su formato de comida caliente o la canasta comunitaria. Muchos de esos casos en pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Eso es una evidencia de la determinación que tiene el Gobierno Nacional con garantizar que este programa funcione mejor. Y adicionalmente, que funcione todos los días del año. En territorios como La Guajira y en el departamento del Chocó, avanzamos en garantizar que funcione en todos los municipios. Ahora, esto tiene un compromiso de las autoridades locales. Debemos garantizar que la ejecución del programa de alimentación escolar se hace con transparencia. Esa ha sido una instrucción que recibimos del señor presidente, que no se invierten los recursos en para lo que no fueron contratados. Por eso se autorizaron a las juntas de acción comunal y a las asociaciones de madres y padres cabeza de familia para que vamos transitando lentamente de ese complemento industrializado o de ese alimento industrializado a una comida caliente preparada en sitio. Lo primero que hicimos en Bogotá Humana fue hacer saltar el presupuesto. Bueno, sin dinero no podemos garantizar saltos de calidad. Ya las cifras exactas no las recuerdo, pero pasamos de más o menos 2 billones algo a 3.8 billones
en aquel entonces. Y fortalecimos el presupuesto de cultura casi que 3 veces más y lo articulamos al de educación, y lo mismo hicimos con IDRD, el de la institución de deportes. Entonces metimos deporte, música, arte, en colegios que, esa es una excepción respecto al país, pues están bien construidos. Prácticamente se ha logrado la meta de renovación de sus sedes, etcétera. Esas son condiciones, digamos, diferentes a muchas regiones de Colombia. En Colombia, que es el reto que tenemos frente a nosotros, primero este tema de la seguridad o violencia, como se llame, hay que empezarla a entender, ya llegaremos a presentar las cifras. La violencia en Colombia está disminuyendo en las áreas del conflicto armado. Hubo un repunte después del acuerdo de paz con las FARC, que decidieron desmantelar ese acuerdo. Pero cuando ustedes miran las estadísticas existentes, siempre hay que mejorarlas. Los indicadores de violencia en esas regiones disminuyeron. Donde está aumentando la inseguridad en las grandes ciudades. Y Bogotá, lamentablemente, aquí es el efecto inverso. Mientras Bogotá venía, y ese es uno de sus éxitos, disminuyó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde el año 93, permanentemente hasta hace poco ha tenido un repunte. Igualmente se mira en Barranquilla, en algunas ciudades grandes costeñas, y una expansión de la extorsión, que de acuerdo a la inteligencia policial tiene como eje en un 70% las mismas cárceles. Bueno, este es un tema a discutir en otro momento, cuando nos encontremos ya con los datos. Esto que nos muestra, para bien, que esta falta de calidad en la educación rural, que tenemos que hacer saltar, quizá es la primera, digamos, lograr que el niño, la niña campesina puedan tener una educación de mucha mayor calidad, se favorece porque está bajando la violencia en esas regiones. Y esto debe ser materia de un gran acuerdo nacional. El acuerdo de paz no es solamente un acuerdo con algún grupo por allí, con X nombre, sino es un acuerdo de la sociedad toda, que debemos priorizar la educación. Veremos si en los próximos años estas estadísticas se mantienen y entonces va disminuyendo paulatinamente y de manera constante la violencia en el mundo rural, y podemos entonces hacer un gran componente de educación integral en el mundo rural colombiano. Aquí también comenzamos, como en Bogotá, por un salto presupuestal, más o menos pasamos de 50 a 70 billones de pesos en lo que va, o sea, como recibimos el gobierno, a como en este momento lo tenemos ya aprobado en el presupuesto que sigue del año entrante. Ese salto tiene que reflejarse. Esto no es un salto cualquiera, a pesar de si ustedes le ponen el índice de inflación, les da que el salto en términos reales es muy alto. Y es, yo creo que históricamente, no sé las cifras de los años de Colombia, pero por lo menos en este siglo, es el salto más alto que se ha podido dar en el presupuesto de educación. Ya está, recuerden ustedes que muchas de las críticas de la juventud colombiana era que el presupuesto de defensa era primero que el de educación. Hoy está muy por encima del presupuesto de defensa. Lo único negativo ha sido la sentencia de la Corte sobre la deducibilidad de impuesto de renta, en el impuesto de renta de las empresas más poderosas y la gente más poderosa del país, que son los dueños de la carbonera y de la petrolera. Pero el salto se ha dado, a pesar de eso, y eso no lo vamos a recortar, porque es precisamente la prioridad que queremos, que hicimos, que dijimos en campaña electoral y que aquí estamos plasmando ya como una realidad.
ese salto presupuestal de este año hacia el año entrante, que se ejecutará el año entrante, indudablemente tiene que ponernos comida caliente en los colegios. No alcanzaremos a todos, pero por lo menos a garantizar que un gran porcentaje empiece a tener comida caliente. El salto entre el refrigerio, que ustedes mismos han narrado historias de corrupción, etcétera, alrededor de este tema de entregar refrigerios a la comida caliente, es un salto que no es simplemente de gustos culinarios, sino que es de cuidado de la niñez y que tiene que reflejar este salto presupuestal. Es que si se habla de comida caliente hay que hablar de restaurante, hay que hablar de quienes hacen la comida, ¿cierto? Y si esos que hacen la comida o quienes compran la comida en la región. Entonces se va ligando el sistema educativo a la misma economía regional de producción de alimentos. Y si se le entrega a la asociación de padres, por ejemplo, como contratación, y no a estas grandes corporaciones que se han forjado en las últimas décadas alrededor del PAE, pues es altamente probable que la comida llegue mejor, porque son los padres mismos, las madres mismas, las que van a estar responsabilizándose de la comida caliente de sus hijos. Y eso que se llama afecto y amor tiene un peso en la calidad educativa. Ahora, saltar de 50 a 70 billones significa, y eso lo van a ver ustedes en el decreto de liquidación del presupuesto, que es un tema que también es poco conocido, pero donde se sabe en qué se gasta la plata, o en qué se va a gastar la plata, no es en la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso, sino es en algo que queda por ahí, en un mamotreto que se llama el decreto de liquidación del presupuesto. Es ahí donde los técnicos de la administración deciden las partidas, gruesas, no tan gruesas, los programas. Yo personalmente voy a estar al frente y le he pedido a todos los ministros y ministras que estén al frente del decreto de liquidación que hay que expedir antes del 31 de diciembre, que es lo que realmente, digamos, se presupuesta para el año entrante. Ahí donde tiene que aparecer cuánto es el programa para educar al maestro, cuánto es el programa de los comedores y restaurantes escolares, que hay que comenzar por construir la infraestructura. ¿Cuánto es el programa de la infraestructura escolar y de la educación superior? He pedido en la ley estatutaria, que está a punto de aprobarse en comisión, es decir, de iniciar su proceso legislativo, que allí quede muy bien contemplado que la educación pública en Colombia, desde el preescolar hasta la educación superior, es gratuita y universal. En el pasado ley pusieron estratos sociales, muy influenciado quizás por el tema ¿cómo se llamaba?, de matrícula cero del pasado gobierno. No, aquí no estamos hablando de hacer gratuita la educación para un grupo de personas, sino que por derecho la educación pública es gratuita desde el primer año de preescolar hasta el último de la educación superior. Y eso obviamente tiene que ser asumido por el presupuesto. Eso implica un salto presupuestal. Si la educación es gratuita como derecho, o mejor, si la educación es gratuita, hay un derecho universal a la educación. Alguien dirá, no, que es que un rico se va a ir a estudiar en la universidad pública, pues que estudie. Todo el que entre a una universidad pública debe tener su educación gratuita. Ese salto, que algunos países lo tienen, no todos, es el que queremos dar en Colombia y es a partir de la ley estatutaria. Por eso saltamos de 50 a 70 billones de pesos el presupuesto y hay que mantener ese ritmo de crecimiento. Solo por ponerles un ejemplo, todo lo que se ha gastado en subsidio a la gasolina en Colombia desde que comenzó el FEP, que llaman, son 90 billones de pesos.
Solo imagínense qué se hubiera podido hacer con esos 90 billones de pesos, que es un subsidio del presupuesto, es decir, de lo que la gente tributa al que tiene la camioneta doble puerta. Alguien dirá que también al de la moto, sí, pero es que la moto no echa tanto gasolina como la camioneta de 4 puertas. Es un subsidio al revés. Y eso todo ha sumado 90 billones de pesos. Con 90 billones de pesos tendríamos sedes universitarias en todos los rincones de Colombia. Y la infraestructura de la educación secundaria, media, etcétera, hubiera sido portentosa y hubiéramos podido financiar la infraestructura de los 3 años de preescolar y los restaurantes escolares para comida caliente. Esas decisiones políticas que lo son, de preferir subsidiar la gasolina de una parte minoritaria de la población en vez de garantizar el derecho universal a la educación, son las decisiones que terminan en estos cuadros mostrándonos cómo cada vez estamos más lejos de la humanidad y nos vamos quedando hacia atrás. La educación es lo que garantiza todo en la humanidad.